siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Desde pequeños habían huido de Moisés, como Dios el Padre envió a este gran siervo al faraón y le dijo: deja que mi pueblo salga. Desde niños habían huido en las sinagogas, en las casas, en las calles. Habían huido de los milagros. Aquel Dios que en esa zarza ardiendo le habló a este hombre de 80 años de edad: Moshe, Moshe, este lugar es santo, quítate las sandalias. Moisés se inclinó, Dios le habló y le envió. Hizo milagros, 10 plagas, una columna de fuego de noche y una columna de día para darle sombra al pueblo. Trajo pan del cielo, maná. Trajo carne para aproximadamente 603,000 hombres mayores, asomando mujeres, niños, con que imagínate, aproximadamente 3 millones, 4 millones de personas. 40 años Dios en el desierto no permitió que su ropa se rompa ni los zapatos se desgasten, pero ninguno de ellos, menos 2, pudieron entrar en la tierra prometida: Caleb y Josué. Habían huido de Elías, aquel que se enfrentó a Jezabel, a Ahab y a los otros reyes, que había parado la lluvia por 3 años y medio. Y luego, con una oración que no duró más de 30 segundos, de repente empezó a llover. Habían huido de los milagros de Eliseo, milagros que hasta entonces nunca se habían huido. ¿Que el hierro puede flotar en el agua? ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo eso? Y muchos más milagros. Habían oído de David, Salomón. Habían oído de Samuel. Pero ahora un hombre entró allí en Galilea, en un lugar llamado Cafarnaúm. Nosotros le llamamos Capernaum. Entró un hombre. Algunos le conocían. Venía de un pueblo, de una ciudad pequeña llamada Nazaret. Era carpintero. Probablemente había trabajado en Cafarnaúm, en Cana, alrededor allí en Galilea. Pero ahora este hombre, como era costumbre, él, cuando vino el momento en la sinagoga, se levantó y de repente habló, explicó, interpretó la escritura. Y en uno de esos sábados, Shabbats, él estaba allí sentado. Y todos se asombraban porque este hombre, cuando él hablaba, la atmósfera estaba llena de autoridad y de poder. Todos se daban cuenta. Este hombre no es como estos teólogos fariseos que venían de Jerusalén solo para condenarnos. Este hombre tenía autoridad. Era como si Dios personalmente le había enviado. Incluso, dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, era como si Dios personalmente estaba hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de la gracia salía de su boca. Y había allí, en esa sinagoga, todos los sábados, el pueblo se reunía para oír la Torá, los profetas, las escrituras. Y de repente un hombre se levanta. Probablemente era miembro de aquel pueblo, aquella sinagoga. La Biblia dice que tenía un espíritu inmundo, un demonio, y que dio voces. Y dice la Biblia que dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Es interesante que era un espíritu, pero ahora habla en plural: has venido para destruirnos. Y otra vez cambia, dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y dijo, corto y preciso: cállate, cállate, corto y preciso, y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Hoy todavía existe gente endemoniada, gente que está aturbada por demonios, pero también gente endemoniada le hace la vida imposible a otros. Y dice la Biblia que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina? Estaban muy equivocados, porque Jesucristo, en primera línea, no es que trajo una nueva doctrina. En primera línea, Jesucristo, Él trajo el reino de los cielos. 105 veces en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos oír cómo Jesucristo habló del reino de Dios y el reino de los cielos. 19 de sus parábolas
Jesucristo usó para hablar de ese reino eterno, ese reino poderoso, ese reino que gobierna por la gracia, el reino de Dios, el reino de Dios, prometido desde la antigüedad, prometido por el profeta Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será este reino dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos, pero Él permanece para siempre. Jesucristo nunca habló de una religión. Él habló 170 veces de Dios el Padre. En el Evangelio de Juan, Jesucristo habló, imagínate, 120 veces de Dios el Padre. En total 170. La relación de Jesucristo era el Padre. El mensaje de Jesucristo era el reino. El poder de Jesucristo era el Espíritu Santo. Y la vida de Jesucristo es la gracia. Se equivocaba la gente cuando dijo: ¿qué es esto? Que con autoridad le echa fuera a los demonios. Quiero decirle una cosa, querido oyente. Demonios no salen fuera por doctrina. Demonios son parte de un reino. En Mateo capítulo 12, a partir del versículo 26, de una forma tan clara como nunca anterior, Jesucristo dice que Satanás, como le llaman en hebreo, diablo, diabolos en griego, Lucifer en latín, Beelzebub en arameo, dice que tiene un reino. Satanás tenía un reino. ¿Qué reino tenía Satanás? ¿Dónde está el reino de Satanás? ¿Cómo Satanás gobierna? Déjame al principio aclarar una cosa. He oído personas decir: yo no hablo tanto del diablo para no darle gloria al diablo. Pues quiero decirte que estás muy equivocado. Al diablo no se le da gloria porque hablas de él. Y además, te invito a que estudies la Biblia. No fue Petros, como se pronuncia en griego, Pedro, o Juan, o Santiago, o otro escritor del Nuevo Testamento que habló tanto del diablo. El que más habló del infierno y del diablo, el que más nos enseñó fue Jesucristo personalmente. Aproximadamente unas 22 veces, más o menos como lo leas. Y es necesario saber, querido, que hay un adversario. La palabra Satanás significa adversario. Un adversario que fue lanzado a esta tierra. Ahora, la NASA ha inaugurado un telescopio que se llama James Webb. Había ya un telescopio grande, bueno, llamado The Hubble telescopio. Con ese telescopio se podían
y se pueden hacer imágenes, fotografías que hasta entonces no era imposible para el ojo humano. Este nuevo telescopio de James Webb, lo interesante de este telescopio que han enviado con un satélite ha costado más de $10.000 millones. Lo interesante es que este telescopio es sensible para la luz que no se ve. La luz infrarrojo, y este telescopio ha podido hacer imágenes del universo que hasta hoy no lo podíamos imaginar. Dios el Padre ha creado el universo en una magnitud, en una grandeza inmensa. Y si te imaginas el universo, las galaxias, y cada galaxia con miles de millones de billones de trillones de miles de millones de estrellas, cada una, entonces tienes una idea de la grandeza de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, quiero que sepas que Dios creó los cielos. No uno, varios. Los cielos y la tierra. Antes de crear los cielos y la tierra, en el mundo espiritual invisible, eterno, uno de los ángeles creados, uno de los principales de los ángeles, hoy todavía existen dos. Conocemos a uno como Miguel, a otro como Gabriel. Gabriel es el ministro de información, vamos a llamarle así. Y Miguel es el ministro de guerra. Pero el tercero, que era el más precioso de los tres, lo podemos leer en el profeta Isaías 14, el profeta Ezequiel 28, 29 y 30. Podemos leer de la caída, porque quería subir más de lo que le era permitido. Quería ser como Dios. La misma mentira que luego con la cual envenenó a Adán y a Eva, ser como Dios. La mentira que tenía Satanás en su corazón, esas palabras se las transmitió a Adán y a Eva. Y Dios lo echó fuera de aquel tercer cielo. Existen tres cielos. El cielo visible que podemos observar con nuestros ojos, con estos dos telescopios Hubble y James Webb. Luego existe el entrecielo, donde, según Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, Apocalipsis capítulo 12, y en otros lugares podemos leer de esa guerra espiritual. Pero luego existe el tercer cielo, que es donde está el trono de la gloria. Ese trono, como dice Salmo 103, versículo 19, Adonai Elohim Yahweh estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. En ese lugar, el tercer cielo es a donde
apóstol Pablo, en un momento le fue permitido subir. Y a donde el profeta Isaías en capítulo 6 le fue permitido ver. Y el apóstol Juan en Apocalipsis 4, versículo 2 dice: y de repente, instantemente estaba en el Espíritu y vi el cielo. En el tercer cielo, ahí es el lugar también donde tus oraciones alcanzan. Toda falsa religión se mueve en el primer cielo. Pero las oraciones de aquellos que creen en Jesucristo traspasan y vencen el segundo cielo y llega como adoración al tercer cielo. El lugar donde está el trono de la gracia. El lugar donde hay seres vivientes, que la Biblia lo describe muy bien. Serafs, serafines, 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 el rostro. Los cherubims, los ángeles de la guerra, los mensajeros. Miles de millones, de millones, de millones, de millones de ángeles, donde uno al otro se oye decir: Kadosh, 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 Adonai Elohim. Santo, santo, santo es el Señor, nuestro Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios, la infinita gloria de Dios. Como dice 1 de Pedro capítulo 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. La gracia es la puerta hacia la gloria. La gracia nos perdona. La gracia de Jesucristo nos perdona. Y cuando hubo esa rebeldía en el cielo, Dios el Padre, aquel ángel que fue creado para los cielos, fue lanzado a la tierra. Pero ese ángel ya no era ángel. De repente aparece como serpiente, como dragón, como padre de la mentira, como el señor de las moscas, Belzebú, Satanás, Lucifer, Diabolos, Ishios, el hombre fuerte. Y vino a la tierra. Y como no pudo atacar a Dios, atacó a lo que Dios ama, al ser humano. Y Dios el Padre, a ese trozo de barro formado en un ser humano, Adán, Adamá, la tierra roja, el barro rojo, le dio poder, dominio. El hombre tenía dominio mientras estaba bajo el dominio de Dios. Pero en un momento confió más en las palabras que esa serpiente le decía. No, tranquilo, tú come del fruto y tú serás como Dios. En ningún lado en la Biblia dice que fue una manzana. En la Biblia latina Vulgata Vulgata, ahí aparece, dice que era una manzana.
Y comieron del fruto de aquel árbol. Y en el momento que, entre comillas, los ojos se le abrieron, el corazón se le cerró. Pusieron todos en las manos de aquel ángel, ex ángel, Satanás. Ese ángel, ese ex ángel, ese demonio, diablo, stupid devil, ahora tenía autoridad. Autoridad que nadie se la podía quitar. ¿Por qué no? Porque se la dio el que la recibió, el ser humano. Y durante miles y miles y miles de años, que no sabemos cuánto, nadie podía dominar ese mundo espiritual, esos demonios que más se manifestaban en las personas. Nadie. Pero un día, había unos pastores cuidando al rebaño. Y de repente, una gran luz y un ángel a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo llamado Betlehem, Belén, apareció el ángel y dijo: os comunico buenas noticias. El Mesías ha nacido. Porque para destruir las obras del diablo, Jesucristo no pudo venir como el Dios eterno. Él nació como hombre. Él nació como tú y yo. Una semilla, un esperma, un embrión, un embarazo, un nacimiento, un rey y un salvador. Cuando nació, 2 años después, del oriente llegaron magos buscando al rey de los judíos. Cuando Jesucristo solo sabía andar un poquito, hablar un poco, ya era rey, porque reyes no se eligen, reyes nacen. 33 años después ese rey iba a morir. Pero antes de eso, se oyó una voz clamando en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por primera vez en 400 años, un profeta de Dios se levantó. No era como Malaquías el último. No era como Nahum, Abdías, Oseas, Jonás, Zacarías. No. Este iba a ser el profeta más grande que jamás ha existido. No hacía señales, no hacía milagros, comía cosas raras, se vestía raramente. ¿Y a quién se le ocurre bautizar en agua en el desierto? En el desierto, imagínate.
gente de fe encuentra agua donde otros no se pueden imaginar que hay agua. Bautizando en el desierto y diciendo que iba a venir aquel, que él no era digno de abrir sus sandalias. Un día, en esa gran fila de gente de Idumea, Galilea, Judea, había un hombre. Y cuando Juan le vio, se dio cuenta. Este hombre nunca ha pecado. Y dijo: Señor, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y ese hombre le dijo: deja ahora, es necesario cumplir toda la justicia de Dios. Cuando ese hombre fue bautizado en el Jordán, salió, imagínate, totalmente empapado con agua, levantó sus manos al cielo y de repente el cielo se abrió. Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:21. El cielo se abrió y Dios, por primera vez en 30 años, pudo hablar con su hijo de nuevo. Este es mi hijo. Y del cielo, de repente, como una paloma, vino el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu, Dios el Espíritu Santo. Vino y reposó sobre él. Ahora, ese hombre, 30 años era llamado Yeshua, Jesús. Pero en ese bautismo, él recibió su apellido, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el Christos. El reino había llegado a la tierra, con el rey, con el trono, con la corona, con el poder. Por eso cuando entró a esa sinagoga, Jesucristo echó los demonios fuera en un instante. Ningún demonio puede permanecer en una persona si tú tienes la autoridad de Dios. No es necesario que ores horas por una persona. O déjame explicarlo de otra forma. Si tú eres una persona que viene de la presencia de Dios, de tu relación íntima, cariñosa, profunda con el Señor, el que ora horas a solas con Dios, para los demonios necesita un instante. Porque si tú tienes que orar por una persona horas,
es porque no tienes poder ni autoridad. Ningún demonio, no importa de qué rango, tiene el derecho de permanecer en una persona cuando alguien con verdadera autoridad le ordena salir de esa persona. Los demonios tiemblan delante del nombre de Jesucristo. Porque detrás del nombre está el hombre de Jesucristo. La Biblia nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y en toda eternidad. Si Jesucristo, querido oyente, si Jesucristo hoy es el mismo, hoy todavía sana, salva, restaura, libera, porque Él no ha cambiado. Y siempre que lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quiero que sepas que los 4 evangelios no solo cuentan lo que Jesucristo hizo, sino lo que hoy puede hacer, porque Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo. El que ha cambiado somos nosotros, cristianos. Ponemos más énfasis en lo exterior que en lo interior. Observamos las cosas. Ponemos más atención a cosas humanas que al poder del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Dios, el Espíritu Santo, Él está aquí. Y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, es Dios el Espíritu Santo para nosotros. Y Dios el Espíritu Santo solo glorifica a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, cualquier adoración a un apóstol, santo, virgen, lo que sea, es semejante a una ofensa a Jesucristo personalmente. Porque respetamos todo lo que Dios hizo con Pedro, Juan, María Magdalena, con todos. Pero toda la gloria, toda la honra, toda la admiración, todas las oraciones están dirigidas a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los demonios tiemblan delante del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca nos habló de una religión, sino de un reino presente lleno de poder. Hoy todavía pueden suceder milagros. El reino de los cielos está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha manifestado. El reino de Dios gobierna por la gracia de Dios. Es el trono de la gracia. Y como dice Salmo 103:19, el Señor ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por eso cuando oramos, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Padre, te pido en el nombre de Jesús.
Cuando reprendes a los demonios, tienes que decirle: os reprendo en el nombre de Jesús. Cuando te enfrentas a los poderes diabólicos, tienes que decirle al hombre fuerte: te ato en el nombre de Jesús. El Señor no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Hemos convertido el mensaje del Evangelio en una cultura, en una sociología, en una institución. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Poder que te perdona, poder que te cambia, poder que te libera, poder que te sana, poder que restaura tu familia, el poder del reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos que domina por la gracia. Son los violentos que arrebatan el reino. Son los valientes que avanzan en el reino. Jesucristo nos trajo el reino de los cielos. El reino de Dios significa que Dios de nuevo gobierna aquí en la tierra. El reino de los cielos, lleno de poder, lleno de su presencia, llena de su gracia, de su amor, de su cariño, de su paciencia. Querido oyente, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Los demonios tiemblan delante del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Mateo 12:28, mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de los cielos, 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 querido oyente. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios donde Jesucristo domina, donde su gracia nos rodea, donde su amor nos alcanza, donde Dios el Padre nos espera, porque Él nos ama y nos aprecia. Y en el nombre de Jesús tenemos que ponernos la armadura de Dios, atar el hombre fuerte, proclamar el reino de los cielos y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Proclama la sangre, esa preciosa sangre de Jesucristo. Proclama el reino de los cielos. Proclama la gracia de Jesucristo sobre tu vida. ¿Sabe, querido oyente? Probablemente no se puede imaginar el poder que tiene ese reino. Satanás, los demonios tiemblan delante del reino de Dios, porque lo único que puede vencer al reino de Satanás no es una democracia, no es una cultura, no es un partido político, no es una religión, no es una denominación. Los stupid devil demons solo tiemblan delante del reino de Dios. El reino de Dios era el mensaje de Jesucristo. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí, en el nombre de Jesús. El reino de los cielos sobre tu vida. Y tú tienes que decir: Padre, yo proclamo en el nombre de Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesucristo que tenemos que buscar? El reino. ¿Qué es nuestra herencia? El reino. ¿Qué fue lo que trajo Jesucristo? El reino. ¿De qué nos enseñó? Del reino. ¿Qué fue lo que se demostró con poder? El reino.
¿Qué fue lo que Jesucristo en Mateo 10, 7 envió a sus discípulos a predicar? El reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios está aquí, querido oyente. El reino de los cielos con poder. El reino de Dios que restaura. El reino de Dios que trae justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos que nos protege, el reino de Dios que nos da vida, el reino de Dios que nos deja comprender las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será añadido. Por eso, querido oyente, acuérdate que el reino de los cielos se ha acercado. Y tú mismo tienes que orar por tu vida, tu familia, tu casa, tu entorno, que venga su reino. Y cuando viene su reino, todo poder diabólico que hay ahí tiene que desaparecer. Y ahora os invito, el que lo desee, que ore conmigo y vamos a proclamar el reino de los cielos sobre tu vida, sobre tu familia y tu entorno. Y di conmigo: Señor Jesucristo, quiero darte las gracias por el perdón, por la vida eterna. Y te doy la gracia, Jesucristo, por el reino de Dios. Y en tu nombre, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, yo proclamo sobre mi vida, mi casa, mi entorno, toda mi familia y mi trabajo. Yo proclamo: el reino de los cielos se ha acercado. Y en el nombre de Jesús, ordeno que todo poder diabólico, todo poder demoníaco, se tiene que someter ahora en mi entorno al reino de los cielos. Y te pido, querido Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, ahora, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.